El sensor de temperatura del motor o el sensor ST es uno de los más importantes en el vehículo, porque sus fallas se pueden confundir con otros elementos. Aparte, también si funciona mal se podría dañar todo el motor. Por eso en este video te mostraré cómo funciona, cuáles son sus fallas o síntomas y cómo probarlo. Inicialmente, este sensor no es más que un termistor o una resistencia variable. Usualmente se localiza en el monobloc, en la parte delantera o en la parte trasera. Como está en contacto con el refrigerante, cuando el refrigerante está frío, su resistencia es alta, y cuando está caliente, su resistencia es baja. Usualmente a este sensor desde la computadora le llega tierra y voltaje positivo de 5 volts. Cuando la temperatura cambia, la resistencia también. Y esta variación de resistencia lo detecta la computadora como una variación de voltaje. Por lo tanto, con este sensor la computadora sabe precisamente qué temperatura tiene el motor, con la intención principal de modificar la inyección de gasolina y también proteger el motor en dado caso de un sobrecalentamiento, porque cuando el motor está frío necesita más gasolina y el pulso de inyección a los inyectores es mayor. En cambio, cuando está caliente necesita menos gasolina y el pulso de inyección a los inyectores es más pequeño. Los síntomas de falla de este sensor son variables porque hay tres escenarios. El primero, que el motor realmente esté caliente pero el sensor detecte frío. El segundo, que el sensor esté fundido por dentro y no envíe ninguna señal. Y el tercero, que el motor esté frío pero el sensor detecte que está caliente. En el primero, que el motor está caliente pero se detecta frío, como erróneamente la computadora inyectará más gasolina, detectarás un alto consumo de combustible y también humo negro por el escape. Esto puede ir acompañado con vibraciones y un mal ralentí en el vehículo, como que se quiera apagar. Y a veces, si apagas el vehículo y quieres volver a encenderlo, el auto no va a arrancar. Esto podría darnos algunos códigos de mezcla rica o exceso de combustible. También en algunos vehículos puede ocurrir que los ventiladores no enciendan. Solo en los vehículos que su ventilador se controla con el mismo sensor, porque hay vehículos que tienen un sensor de temperatura para la computadora y un termoswitch para el ventilador. Es independiente y ahí sí encendería el ventilador. También en el tablero puedes detectar una lectura errónea de la temperatura, pero solo en algunos vehículos, los que utilizan el mismo sensor para enviar la señal al tablero, porque algunos la señal del tablero viene de un sensor independiente. Ahora, en el segundo escenario, que el sensor esté fundido y no envíe la señal, la computadora no sabe absolutamente la temperatura del motor. Por lo tanto, en un sobrecalentamiento no podrá protegerse y se podrá dañar el motor, y como no sabe, puede que inyecte mucho o poco combustible, provocando inestabilidad en el motor y muchas vibraciones. A veces también que el motor esté muy acelerado o como que se quiera apagar, o también que ni siquiera encienda. Las fallas son variables. Ahora, en el tercer escenario, que el motor esté frío pero lo detecte caliente, el pulso de inyección será menor y se inyectará menos gasolina. Por lo tanto, el motor vibrará mucho por deficiencia de gasolina y se querrá apagar. También puede que los ventiladores estén siempre encendidos. En estos tres escenarios usualmente podrás ver la luz del check engine encendida, y los códigos de falla será el P0117, que indica un bajo voltaje en el sensor de temperatura, el P0118, que indica un alto voltaje, y el P0115, que indica una falla en el sensor o en el circuito del sensor. En mi vehículo, de manera demostrativa, hice unas pruebas. Estos son los valores de temperatura y resistencia para mi carro. Por lo tanto, mi carro inicialmente frío, simulé que estuviera caliente. Pondré una resistencia pequeña para que la computadora detecte que está caliente. Ahí el motor está frío, pero la computadora lo detecta caliente. Por lo tanto, el síntoma que presenta es que inyecta menos combustible y el carro realmente se quiere apagar. Pero ahí lo detecta como caliente. Pero como están las resistencias, lo detecta como caliente. Y ahí se quiere apagar. Si observan, está inestable el ralentí. Se quiere apagar el carro. Y notamos también que aunque el motor esté frío, los ventiladores están encendidos.
Ahora, simulando otra prueba, una vez que el motor ya está caliente, ahora simularemos que está frío. Desconectando el sensor y conectándole una resistencia de 2000 ohms. Y ahora se inyecta más gasolina y precisamente el motor se quiere apagar. También los ventiladores no encienden a pesar de que está caliente y huele mucho a gasolina. También se quiere apagar y huele a gasolina. Es importante hacerle pruebas al sensor para ver si está dañado. Hay sensores con 2 pines, 3 pines y hasta 4 pines. En todos ellos podemos hacer las pruebas con un multímetro. En el sensor de 2 pines conectamos las puntas del multímetro, no importa la polaridad. Mediremos ahora resistencia. A temperatura ambiente la resistencia será alta, dependiendo a cada vehículo puede variar. Pero en mi experiencia usualmente el valor es mayor a 2 kilo ohms. Si te da este valor es una buena señal. Si te da un valor muy bajo o demasiado alto es probable que esté dañado. Ahora con un encendedor comienza a calentar el sensor y observarás cómo la resistencia irá bajando. Ahí detectarás que funciona bien. Ahorita tiene 1.7 kilo ohms a una temperatura de 25 grados Celsius. Vamos a calentarlo. La resistencia irá bajando. Ahí se ve. Ahí tiene 380 ohms. 305 ohms, 276 ohms. Ahora en el sensor de 3 pines, usualmente en los dos de un extremo será la misma prueba que hicimos con el de 2 pines. Esos dos están destinados a una resistencia variable, pero el tercer pin es el que envía la señal al medidor del tablero. También es un reóstato, pero trabaja con una resistencia más baja. Funciona con el negativo que lo envía y también con el multímetro podemos detectar tanto la resistencia como la continuidad. Verifica que haya continuidad entre la carcasa del sensor y el pin número 3. Ahora el de 4 pines usualmente son 2 reóstatos, uno que trabaja con 5 volts y tierra y otro que trabaja con otro voltaje. Puede ser también 5 volts y tierra o puede ser un voltaje mayor como 12 volts y tierra. También harás las mediciones de resistencia en cada reóstato y podrás observar cómo varía la resistencia cuando calientas la punta. A veces puede pasar que el carro esté fallando pero el sensor esté bien. Ahí es momento de detectar que realmente la computadora esté enviando señal de 5 volts y también tierra. Si no tienes estas dos señales, revisa el conector y el cableado hacia la computadora, porque a veces puede que sea el cableado o a veces hasta la misma computadora y a veces ahí repararla realmente es costoso. También a veces no enciende el ventilador del motor y muchas personas piensan que es el sensor, cuando muchas veces lo que falla y hace que no encienda el ventilador es el relay del ventilador, no precisamente el sensor de temperatura. Por eso revísalo bien. Sin más, esto es todo por el video. Yo soy Carlos Molina y si te gustó dale like y suscríbete. Muchas gracias, hasta luego. Perfect.